A Donald Trump le gusta insultar a sus oponentes con una palabra especial. Pero, ¿qué es realmente el comunismo? ¿Y se ha puesto en práctica alguna vez de verdad? Estamos en la Europa del siglo XIX. La industrialización generó una enorme riqueza, pero principalmente para una pequeña clase social, mientras que masas de trabajadores afrontaban largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones brutales. Karl Marx y Friedrich Engels analizaron el capitalismo y escribieron sobre sus contradicciones. En 1848 publicaron el Manifiesto Comunista. Marx creía que los trabajadores del mundo acabarían uniéndose para derrocar al capitalismo y controlar colectivamente los medios de producción. Las divisiones de clase desaparecerían y en última instancia ni siquiera el Estado sería ya necesario. Entonces, ¿qué ocurrió? Al principio no mucho, casi nadie leyó el libro. Se estaban produciendo muchas revoluciones contra el antiguo orden, especialmente contra las monarquías absolutas, pero se centraban en otras ideas como el republicanismo, el liberalismo o el nacionalismo. Durante las décadas siguientes, los gobiernos comenzaron a abordar algunas de las peores condiciones del capitalismo industrial mediante reformas. Pero más tarde, a principios del siglo XX, se estaban organizando partidos marxistas revolucionarios por toda Europa. La Rusia imperial se industrializó tarde y entró en la Primera Guerra Mundial. Los desastres militares, la escasez y el colapso económico contribuyeron a derrocar la monarquía en 1917. El marxista revolucionario ruso Vladimir Lenin vio la oportunidad para movilizar a sus antiguos aliados y compañeros de partido. A continuación se desató la guerra civil y los comunistas salieron victoriosos. En 1922 fundaron la Unión Soviética, el primer Estado-nación gobernado por un partido comunista. Al principio seguía teniendo mercados y algunas empresas privadas. Lenin consideraba que se trataba de una etapa de transición, pero Stalin fue más allá. Colectivizó la agricultura e impuso una planificación económica centralizada. Eso sí, incluso la Unión Soviética stalinista distinguía su socialismo del comunismo pleno ideal que aún se suponía que estaba por llegar. Tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos comunistas respaldados por los soviéticos se extendieron por Europa. La Revolución Mundial era un elemento central de la idea bolchevique. Sin embargo, eso no significa que coincidieran en todo. En 1949, los comunistas de Mao Zedong ganaron la Guerra Civil China. Su gran salto adelante intentó una rápida colectivización e industrialización y contribuyó a una hambruna catastrófica que se cobró la vida de decenas de millones de personas. Pero el coste humano fue mucho más allá de China. En varios estados comunistas, la colectivización forzosa, las hambrunas, la represión política y los trabajos forzados se cobraron millones de vidas. China y la Unión Soviética acabaron convirtiéndose en acérrimos rivales. Otros desarrollaron su propio sistema socialista al margen del control de Moscú. Mientras tanto, en Occidente, el comunismo se convirtió en el enemigo. En América Latina, el miedo al comunismo provocó repetidas intervenciones estadounidenses contra gobiernos y movimientos de izquierda. Hasta que de pronto, los gobiernos comunistas se derrumbaron en Europa del Este y la Unión Soviética se desintegró. Hoy en día solo un puñado de países siguen siendo comunistas. China y Vietnam combinan un régimen comunista de partido único con economías orientadas al mercado y la empresa privada. Entonces, ¿se probó realmente el comunismo en algún momento? Por supuesto que sí. Los gobiernos comunistas intentaron repetidamente transformar la sociedad según los principios marxistas, pero ese resultado final que imaginó Marx, una sociedad sin clases en la que con el tiempo incluso el Estado se volvería innecesario, nunca se alcanzó.